¿cómo están? Buenos días. Vamos a tener nuestra reflexión el día de hoy, teniendo en cuenta que estamos teniendo una secuencia de estudios desde Génesis capítulo 1 y ya vamos en el capítulo 6. Hoy nos corresponde mirar de Génesis capítulo 6 desde el versículo 9 hasta el versículo 22. Vamos a tener algunas características aquí que es importante que conozcamos de Noé. Recordemos que en la reflexión anterior Dios había determinado acabar con todo por el pecado que se estaba dando en las generaciones que estaban en ese momento, y que ya desde el momento de la creación al momento que Dios habla aquí en el capítulo 6, pues ya por lo menos habían pasado 1000 años, porque recordemos que Adán ya había muerto y tenía 939 años cuando murió. Bien, ahora es importante que miremos algunas características de un personaje que entra a ser parte de este capítulo, que se llama Noé. En el versículo 9 se describe así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Quiénes lo veían justo? Dios. ¿Quiénes lo veían perfecto? Los hombres. ¿Por qué era justo Noé? Sencillamente porque creía en Dios, y cuando nosotros creemos en Dios venimos a ser justificados, y esa justicia de Dios pasa a estar en nosotros. De tal manera que Dios escogió a Noé para hacer un trabajo, para encomendarle un trabajo. Ahora, ¿cómo era la conducta de Noé ante las demás personas? Dice que era perfecto, es decir, era una persona correcta. No sé si de pronto ustedes han tenido la posibilidad de conocer a alguien así, que sea una persona correcta, que sea una persona que procura hacer bien a los demás, no hacer daño, trabajar con honradez. Ese era Noé, y eso era lo que las demás personas veían. Pero también debemos decir que Dios puso en Noé el ser obediente, porque Dios determina acabar todo. Bueno, vamos a mirar por partes. Entonces, Dios le da a Noé una orden del versículo, y se dice que Noé tuvo 3 hijos, ¿no? Sem, Can y Jafet. Y en el versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el versículo 13 es cuando Dios le dice a Noé que ha decidido destruir la tierra. En el versículo 14, Dios le da a Noé las instrucciones entonces de cómo él va a hacer un arca, y le da las medidas, le da los materiales, le da todas las instrucciones de cómo debe hacer esa arca. ¿Qué vemos ahí? Sin avanzar tanto, vemos a un hombre obediente que escucha la voz de Dios, entiende lo que Dios le está diciendo, y él crea el arca. Él se demoró 120 años haciendo esa arca, él con sus hijos, ya lo había dicho en una reflexión pasada. En esos 120 años, Noé anunciaba y decía que la tierra iba a ser destruida. Ahora, Noé hablaba de un diluvio. ¿Y qué pasa? Hasta ese momento en la tierra no había llovido. Ellos no sabían qué era la lluvia, ellos no sabían qué era un diluvio. De tal manera que para Noé no fue fácil. Escuchamos o leemos la vida de Noé, lo que él tuvo que hacer, y pensamos que fue fácil. No, a él lo tildaron de loco, y fue un hombre constante. No desfalleció a pesar que las demás personas no creyeran. Él mismo nunca había visto llover, él no sabía que era una inundación. Sin embargo, él totalmente obedece a Dios. Bueno, ¿cuál fue el resultado de Noé? Si usted lo sigue leyendo al final y leemos el versículo, el último, el 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé tenía unas características interesantes. En el versículo 9 dice que Noé, Dios caminaba con Noé, es decir,
Él era una persona obediente que seguía las instrucciones de Dios y por eso él era una persona de respeto en medio de los otros que lo veían, de buen testimonio, era una persona correcta. Pero también Noé en el último finaliza que hizo todo conforme como Dios le dice. Es decir, no le dijo a Dios por qué, no lo cuestionó, sencillamente hizo lo que Dios dijo. Ahora, hoy en día, la palabra también habla de una segunda destrucción. No dice que vaya a ser por agua, no sabemos, pero ¿qué demanda Dios? Que busquemos del Señor Jesucristo, que busquemos cada día lo espiritual, que anhelemos lo que es eterno, no lo material. Y nosotros a veces somos desobedientes y creemos que viviremos todo el tiempo en esta tierra. Mire lo que pasó aquí. Ninguna persona le creyó a Noé. Ninguna persona entendió lo que Noé estaba diciendo. Por lo tanto, ellos decidieron estar en sus delitos y pecados. Sea hoy el día para que usted y yo reaccionemos. Si andamos en nuestros propios deseos, si andamos en nuestros delitos y pecados, mire al Señor Jesús, pida perdón, búsquele y anhele todo aquello que es espiritual. Lea la Biblia, conózcale y pídale que le guíe en todo lo que usted haga cada día. Bien, vamos a dejar por hoy hasta ahí y lea por favor capítulo 6 para que mire las características de Noé, las ordenanzas que Dios les da y Él lo hace todo como Dios ordena. De tal manera que cada día nosotros deberíamos pedir en nuestras oraciones, ser obedientes al Señor y hacer todo lo que Él ordena y hacerlo como Él dice. Vamos a orar. Señor, gracias damos por la vida de Noé, porque nos enseña la obediencia que debemos tener hacia tu santa palabra. Ayúdanos cada día a ser obedientes y a buscarte con todo nuestro corazón. Amén. Mañana, si Dios quiere, nos vemos y continuamos los estudios.